buenas tardes con todos. Mi persona es el doctor Fran Monterroso Monroy, médico residente cuarto año del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas en la especialidad de cirugía oncológica. Bueno, el tema que el día de hoy vamos a tratar es en cuanto a lo que se refiere al melanoma cutáneo y la importancia de la biopsia de ganglios centinela, teniendo en consideración que este tema es un tanto controvertido y existen algunas tendencias en cuanto al uso de biopsia de ganglios centinela, ¿no? Sin más preámbulo, vamos a empezar la reunión. Primero, a manera de introducción y recordando las exposiciones anteriores de los otros doctores que me han precedido, es necesario remitirnos a lo que son los factores pronósticos para hablar de lo que es presencia de ganglios metastásicos en melanoma. En ese sentido, al hablar de factores pronósticos, el principal factor pronóstico en lo que es melanoma es la presencia de ganglios linfáticos, ¿no? Si hablamos de presencia de ganglios linfáticos, es necesario también tratar algunos temas como, por ejemplo, la carga metastásica, hablando de si es una carga microscópica o macroscópica, el número de ganglios metastásicos, o sea, la cantidad de ganglios que podemos encontrar tanto en la biopsia de ganglios centinela como en una linfadenectomía, si es que ameritara eso el paciente, ya que este va a determinar, y más adelante lo vamos a ver, cifras de supervivencia totalmente diferentes, ¿no?, en cada uno de los grupos. La presencia o ausencia de lesiones satélites y otro aspecto fundamental que está relacionado con la presencia de ganglios metastásicos es la ulceración del tumor primario, que también tiene mucho que ver en lo que es manejo de, tanto en el tratamiento que se le puede realizar al paciente con disección o posteriormente recibir adyuvancia, ¿no? Ahora, si tenemos un paciente con melanoma que tiene ausencia de ganglios linfáticos o ganglios metastásicos o ausencia de ganglios palpables, se tiene que tomar en consideración también algunos aspectos que son parte de los factores pronósticos, como por ejemplo el Breslow. No es lo mismo tratar un paciente con un Breslow de 1 que otro paciente con 5 milímetros. Si hablamos, por ejemplo, en nuestra realidad, la mayoría de los pacientes a nuestra consulta son pacientes que tienen un Breslow de 5 aproximadamente, que está muy en relación con el tipo específico que más vemos, que es el lentiginoso acral. Esta situación es bastante parecida, por ejemplo, en países como la China, como Rusia y como, por ejemplo, México, donde las cifras alcanzan los 5 milímetros de Breslow. La ulceración también es un factor bastante importante, el índice mitóxico, la edad, el sitio primario. No es lo mismo tratar un melanoma de cabeza y cuello que un melanoma de partes distales o de extremidades, donde se puede realizar un mejor manejo de esta patología. Y el género, si hablamos de género, algunas series hablan de que tiene mayor predominio en varones que en mujeres, ¿no? Para hablar de ganglios linfáticos, su importancia, ya entrando al tema en sí, tenemos una diferencia en cuanto a la clasificación de la JCC del 2018 para estadificación del melanoma con respecto a la anterior versión del año 2017, y vemos que un dato importante en esta, que es la presencia de ganglios mediante biopsia de ganglio centinela, tanto en la clasificación del N1, N2 y N3, donde se puede evidenciar en cada uno de los grupos el N1A, el N2A y el N3A, donde se consigna la aparición de ganglios microscópicos mediante la detección de ganglios centinela. Y esto es totalmente importante, y ahí va uno de los criterios de importancia en la utilización de ganglios centinela, el hecho de valorar el pronóstico y la estadificación correcta de los pacientes. En comparación con la clasificación de la JCC del año 2017, veíamos que las tasas de supervivencia no se tomaba en consideración una clasificación adecuada en cuanto al manejo ganglionar, era totalmente diferente a la que se consigna en el año 2018. Si hablamos de supervivencia global, por ejemplo, en los pacientes que tenían un N1A que es detectado mediante biopsia de ganglio centinela, la supervivencia va a 5 años de un 84%, mientras que a 10 años esta supervivencia va a un 75%, totalmente diferente a los pacientes que tienen enfermedad ganglionar en un N3A, donde esta supervivencia tanto a 5 y a 10 años es
completamente diferente o mucho menor. Hablamos de un 60% y de un 46% a 10 años. O sea, desde este punto de vista podríamos ya señalar uno de los aspectos importantes que nos ayuda en la biopsia de ganglios centinelas a la correcta estadificación de los pacientes, ¿no? De la misma manera, con esta nueva clasificación de la JCC del 2018, donde evidenciamos presencia de ganglios con micrometástasis mediante biopsia de ganglios centinela, podemos evidenciar que en un N1A, donde hay una sola solo ganglio detectado por biopsia de ganglio centinela y tenemos en consideración un T1A, un T1B, un T2A, un estadio clínico A, un estadio clínico 3A, mientras que un paciente que tiene la misma cantidad de ganglios afectados, pero tiene mayor profundidad de infiltración de la lesión, hablamos de un T3, T4B, T3B, T4A, T4B, perdón, estaríamos hablando de un estadio clínico C. Y también es importante en este sentido, mediante el gráfico que vemos en la parte derecha, evidenciar la supervivencia, la supervivencia específica de melanoma. No es lo mismo tratar un 3A con expectativas de supervivencia a 5 años del 93% y a 10 años de hasta un 88%, que tratar un paciente con un estadio clínico 3C, donde la supervivencia a 5 años puede llegar a 69%, mientras que a 10 años hasta 60%. Por eso es importante estratificar adecuadamente a los pacientes para poder hablar con ellos de manera más objetiva en cuanto a lo que es supervivencia, ya que muchos de ellos nos hacen esta pregunta cotidianamente. Y es importante para los médicos residentes que están en formación porque de algún modo nos da un panorama mucho más exacto acerca de esta patología. Entonces, para hablar de ganglios centinela es necesario hablar del manejo de los relevos ganglionares. Y en ese sentido se han planteado una serie de cuestionamientos. Si es que este manejo de relevos ganglionares nos va a permitir aumentar la supervivencia en estos pacientes, nos va a permitir realizar un estadiaje adecuado y si nos va a permitir realizar un control regional de la enfermedad. Si tenemos en consideración estos acápites, y es necesario remitirnos al tiempo. Si hablábamos en cuestiones de tiempo entre los años 80 y a finales de los 90, la disección electiva era parte del manejo cotidiano dentro de lo que es el manejo del melanoma, mientras que a partir de los años 90 hasta el año 2000 entró en boga lo que era la observación con una serie de estudios clínicos que más adelante vamos a tomar en consideración, donde se tomó bastante hincapié en lo que era observación en pacientes con melanoma, mientras que a partir del año 92 hasta la fecha entra a discusión y entra al manejo lo que es el mapeo linfático y la utilización del ganglio centinela. Si hablamos de como antecedentes sobre los estudios sobre disección selectiva que les habían mencionado anteriormente, existen 4 grandes estudios, estos basados en el concepto de que si un paciente tiene una lesión por melanoma, tiene una diseminación ordenada, probablemente se pensaba que la resección de los ganglios permitía un control adecuado de la enfermedad. Sin embargo, en estos estudios donde se toman en consideración realizarle una disección selectiva a los pacientes o someterlos a observación, no existían diferencias significativas entre lo que es supervivencia global o supervivencia libre de enfermedad. Tales estudios como por ejemplo el estudio de la clínica Mayo, el estudio de Veronesi, de Casinelli y el estudio del doctor Valls, en todos los estudios no se pueden evidenciar diferencias en cuanto a lo que es supervivencia global en los pacientes que fueron tratados con disección selectiva de inicio, ¿no? En el cuadro inferior podemos evidenciar el diagrama de árbol, donde se puede evidenciar de que estos estudios ninguno tiene bastante significancia con respecto a la disección selectiva versus solamente la observación. Entonces, ¿qué es ganglio centinela? Este concepto fue establecido por Donald Morton el año 90 en la 43 reunión anual de la Sociedad de Cirugía Oncológica realizada en Washington, donde toma en consideración que es el primer ganglio grupo de ganglios que reciben el drenaje aferente de un tumor primario. Es ahí donde se inicia, o bueno, se da a conocer lo que es el ganglio centinela con respecto al manejo de melanoma. Si queremos establecer un organigrama de manejo, un organigrama que nos va a permitir entender lo que es el manejo del melanoma en cuanto
la presencia o no de ganglios positivos o negativos, nos podríamos remitir a este diagrama, donde vemos que los pacientes que tienen ganglios clínicamente negativos podrían ir a una resección del tumor primario y la utilización del ganglio centinela si es que lo ameritara, ¿no? En cambio, en los pacientes que tienen ganglios clínicamente positivos, lo que está indicado es realizar una VAF. Si esta VAF sale positiva, los pacientes tendrían que ir a una linfadectomía o una disección selectiva, ¿no? Si esta VAF sale negativa, los pacientes podrían quedar en observación con respecto al manejo ganglionar. Sin embargo, si existe la sospecha clínica de que estos ganglios son altamente sospechosos de tener enfermedad, podrían ir a una resección de este ganglio por cirugía, ¿no? ¿Y qué pacientes son los que tendrían que ir a o qué pacientes son seleccionados para realizar biopsia de ganglio centinela? Podríamos agruparlos en estos 4 grupos. Los pacientes que son clínicamente negativos, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, los pacientes que tengan un Breslow mayor o igual a 1 milímetro, y en algunos pacientes, si es que el Breslow es menor de 1 milímetro y mayor de 0.8 milímetros, sería necesario tomar en consideración una serie de acápites. Por ejemplo, el índice mitótico presente, que sea mayor a 1 por milímetro cuadrado, la presencia de ulceración, la regresión histológica en los pacientes que tienen antecedentes de biopsia por rasurado, por ejemplo, y si es que existe una incongruencia clínica, si a pesar de todos los exámenes y la biopsia o la patología que tengamos una sospecha clínica de que esta lesión es mayor, tendría que ir a una biopsia de ganglio centinela. El otro criterio que también debería utilizarse es la presencia o no de lesiones en tránsito o recurrencias que no han sido estadificadas previamente. Entonces, si tenemos un ganglio centinela y este ganglio centinela sale negativo o positivo, el ganglio centinela negativo tiene que ir a observación, mientras que el ganglio centinela positivo, y ahí va uno de los acápites que se tratan en uno de los estudios, es realizar la disección complementaria o en todo caso someter a estos pacientes a observación con adyuvancia sistémica o con RT adyuvante. Para evaluar lo que es el ganglio centinela y como primer estudio que presentamos y basándonos en los 3 criterios que había mencionado al inicio de la exposición, es necesario evaluar el impacto de la supervivencia, si es que la la biopsia de ganglio centinela versus la observación en estos pacientes nos puede otorgar algún tipo de beneficios. En ese sentido, se plantea el primer estudio, el estudio MSLT1, que es un estudio que va del año 94 al 2012, un estudio de 10 años, donde toman en consideración pacientes con un melanoma mayor de 1 milímetro, con las características que están evidenciadas en el cuadro, y estos los dividen en 3 grupos, en realidad. En los pacientes que tienen un tumor primario con Breslow menor a 1.2, que ellos hablan de un Breslow de un tumor delgado, mientras que los pacientes que tienen un Breslow de 1.2 a 3.5, que es intermedio, y otros que es mayor de 3.5, que ellos lo catalogan como grueso, ¿no? En este estudio, que es un estudio randomizado, es un estudio de fase 3, prospectivo, donde dividen a los pacientes en 2 grandes grupos, en los pacientes donde solamente se les realiza una resección local del tumor primario, que fueron asignados el 40% de los pacientes, y el otro grupo donde son pacientes que se les realiza la resección del tumor primario y la biopsia de ganglio centinela. Entonces, uno de los principales análisis que se realiza en este estudio es comparar la supervivencia a nivel de ese grupo, mientras que en una segunda parte ellos lo que hacen es evaluar en los pacientes que se les realizó solamente la resección del tumor primario, si no recurren, someterlos solamente a observación, mientras que si estos pacientes recurrieran, realizar la linfadectomía complementaria o el manejo de los ganglios complementarios. Y si en estos pacientes, y el otro grupo, en los pacientes que se les ha realizado resección local del tumor primario y la biopsia de ganglio centinela ha salido positiva, realizarles inmediatamente una linfadectomía complementaria, y si en caso estos ganglios han salido negativos, pues someterlos a observación.
En ese sentido, y valorando el primer acápite, que es valorar la supervivencia a primer nivel, o sea, en los pacientes que fueron sometidos a observación y a ganglio centinela, podemos evidenciar de que no existen diferencias significativas en lo que es supervivencia. Vemos que a 5 años los rangos llegaban a 85.7 en los pacientes que fueron sometidos a observación, mientras que en los pacientes que se les realizó biopsia de ganglio centinela, 86.6. Tanto a 5 como a 10 años nos podemos evidenciar de que las diferencias no fueron tan significativas, mientras que en los pacientes con un melanoma grueso, que era el otro grupo, también eran bastante parecidas en cuanto a lo que era supervivencia en el grupo de observación, y los pacientes que se realizó biopsia de ganglio centinela alcanzaban un 67.5 y 67.0, ¿no? Ahora, en lo que es sobrevida global, también los valores son bastante similares. Si comparamos ganglio centinela y observación, alcanzaban a 5 años 72.7 y 77.8. Mientras que en los pacientes que a 10 años, si bien es cierto, la diferencia era un poco diferente, pero no era tan sustancial, ¿no? Ahora, ¿dónde también se puede evidenciar perdón, otra situación que podemos evidenciar en este estudio es si valoramos los subgrupos y valoramos, por ejemplo, los pacientes que fueron sometidos a biopsia de ganglio centinela y el resultado fue negativo, y en los pacientes que se les realizó biopsia de ganglio centinela y el resultado fue positivo, vemos que la supervivencia global a 5 y a 10 años en los pacientes que tuvieran un ganglio negativo alcanzaba un 92.3 a 5 y a 88 a 10 años, mientras que ya el paciente que tenía un ganglio centinela positivo era considerablemente menor la supervivencia a 5 y a 10 años, alcanzando 69.8 y 62.1. Lo mismo pasa y de manera más significativa en los pacientes de melanoma grueso, o sea, que tenían un reloj un poquito mayor a 3.5. En este caso, por ejemplo, la sobrevida en los pacientes que eran ganglio centinela negativo alcanzaba 76% a 5 años y a 10 años 69.8%, mientras que en los pacientes que fueron ganglio centinela positivo alcanzaba una sobrevida a 5 y a 10 años del 60 y 48%. Entonces, también podemos evidenciar de que valorando solamente el resultado de la biopsia de ganglio centinela, los pacientes que eran positivos tenían peor sobrevida que los pacientes que tenían ganglio centinela negativo. Entonces, en ese sentido, podemos decir que el ganglio centinela puede predecir la recurrencia, sí, puede predecir la muerte también, y es un factor pronóstico, también es un factor pronóstico en la realización de biopsia de ganglio centinela. El otro grupo que también se pudo estudiar en este estudio randomizado es los pacientes que estaban en observación y los pacientes que tuvieron disección inmediata, que tuvieron ganglio centinela positivo, se les realizó disección inmediata, mientras que a los pacientes que estuvieron en observación y posteriormente se les realizó una disección complementaria, vemos que en términos de sobrevida, en el caso de los que se realizó una disección inmediata, la sobrevida era mucho más significativa, con alrededor de 72% a 5 años. Mientras que en los pacientes que estuvieron en observación y posteriormente recurrieron, esta sobrevida llegó solamente al 52%. O sea, haciéndole un análisis por subgrupos, una de las ventajas en supervivencia sería este nivel, ¿no? Ahora, si este ganglio centinela fuera positivo, sería conveniente realizar una disección ganglionar complementaria. Entonces, fue otro de los cuestionamientos que se han realizado. Y en ese sentido, realizar disección complementaria sirve para estadificar los pacientes, pues realmente una de las ventajas de hacer disección complementaria es esta. Porque si vemos, por ejemplo, en este estudio donde se toma en consideración la cantidad de ganglios positivos después de una disección complementaria, vemos que en los pacientes
que tenían 4 o más ganglios positivos, hablamos de un N3, la supervivencia era considerablemente menor que en los pacientes que tenían un N1 o un solo ganglio positivo. Asimismo, en este otro estudio, donde se puede evidenciar la cantidad de ganglios positivos, tanto en la biopsia de ganglio centinela como en una disección complementaria, en términos de sobrevida, era mucho más prometedor en los pacientes que tenían solamente uno, mientras que en los pacientes que tenían más ganglios positivos, la sobrevida caía considerablemente. Ahora, ¿nos sirve la disección complementaria para el tratamiento adyuvante? Pues también podemos evidenciar que en las guías es un requisito indispensable para la utilización de tratamiento adyuvante realizar una disección complementaria o en todo caso realizar un control exhaustivo en los pacientes como lo especificamos más adelante con unos estudios donde deben tener un control exhaustivo con ecografía cada 3 meses. En ese sentido, por ejemplo, en pacientes con estadio clínico 3A o 3B, C o D, que tengan ganglio centinela positivo, la disección complementaria permitiría a estos pacientes recibir tratamiento adyuvante complementario, ¿no? Igual en los pacientes con estadio clínico 3 que tengan ganglios clínicamente positivos y se les realice una disección complementaria, los pacientes tendrían que ir a tratamiento adyuvante con pembrolizumab, nivolumab o darabafenib, de acuerdo al caso que sea necesario, ¿no? Ahora, para analizar esto, si podemos llevar a un paciente que tenga ganglio centinela positivo a observación, existen 2 estudios que se ocuparon de tratar de responder este interrogante. Estos 2 estudios es el MSLT2 y el otro estudio es el de GOG-SLT. El estudio MSLT2 es un estudio multicéntrico donde valoraban lo que es la linfadenectomía selectiva. En estos pacientes fueron pacientes exclusivamente, pacientes que salieron biopsia de ganglio centinela positivo. Agrupó un total de 1.939 pacientes, a los cuales se les randomizó en 2 grupos fundamentales, en los pacientes que realizaron disección completa o una linfadenectomía complementaria y posteriormente pasaron a observación, y en los pacientes donde solamente se observaron. Y estos pacientes, como les había mencionado anteriormente, se observaron con ecografía cada 3 meses. En el caso de que estos pacientes presentaran recurrencia de enfermedad, se les realizaba la linfadenectomía complementaria, ¿no? ¿Y cuáles fueron los resultados de este estudio? Este estudio lo que nos muestra es que en realidad no existen diferencias significativas entre los pacientes que se les realizó observación o en los pacientes que se les realizó disección complementaria, ¿no? Esto con un hazard radio de 1.08 y un percentil de 0.42. Ahora, otro punto importante que nos muestra este estudio es que en los pacientes que se les realizó disección, el porcentaje de linfedema fue alrededor del 24%, mientras que en los pacientes que solamente estuvieron en observación, estos rangos alcanzaban solamente el 5%. Ahora, algo que se le puede dar a favor de los pacientes que se les realizó disección versus observación fue que la recurrencia fue mayor en los pacientes que se les realizó observación en comparación con los pacientes que se les realizó disección complementaria, ¿no? Otro estudio también importante que se toma en consideración para evaluar esta interrogante es el estudio de GOG-SLT, un estudio alemán que agrupó mayor cantidad de pacientes, un estudio donde tomaba en consideración pacientes con melanoma mayor de 1 milímetro que tenían ganglio centinela positivo, donde se tomó en consideración los 2 acápites también, realizar la disección completa o la disección complementaria o tenerlos en observación con ultrasonido cada 3 meses, ¿no? Igual, trató de valorar la observación posterior a la disección y lo otro es la linfadenectomía si es que en el caso de los pacientes que estaban en observación hacían recurrencia. Ahora, los resultados fueron similares al anterior grupo, no habían diferencias significativas en términos de supervivencia y periodo libre de enfermedad.
Si valoramos periodo libre de enfermedad de estos pacientes, en términos de supervivencia, perdón, la diferencia de 71.4 y 72.3 era bastante similar, tanto a 5 años como a 7 años, donde esta sobrevida alcanzaba 65.9 en los pacientes con observación y 67.9 en los pacientes que se les realizó linfadenectomía complementaria. Y en términos de supervivencia libre de enfermedad, los valores también eran bastante similares. En el caso de la observación llegaba a 5 años a 60.9, mientras que en los pacientes que se les realizó la linfadenectomía complementaria 59.9, y a 7 años, donde también estos valores eran bastante similares, con 56.3 y 56.9. Ahora, como todo estudio, pues naturalmente estos estudios tenían sus sesgos, ¿no? Y el principal sesgo de estos dos estudios era que los pacientes que fueron incluidos en ambos grupos eran pacientes que tenían una carga metastásica bastante menor, o sea, la mayor cantidad de pacientes, tanto en el MSLT2, tenían una carga metastásica menor a 0.1, o en todo caso llegaban a 0.1 hasta 1, o sea, su límite era fundamentalmente 1 milímetro, mientras que en el estudio de GOG-SLT, la mayor cantidad de los pacientes también eran pacientes con carga metastásica de 0.5 hasta 1, ¿no? Y esto fundamentalmente fue uno de los principales sesgos de estos dos estudios. Entonces, ¿cuándo dejaríamos en observación un paciente con ganglio centinela positivo? Haciendo un resumen de lo que acabamos de mencionar, son los pacientes con enfermedad ganglionar menor a 1 milímetro, en los pacientes que tengan disponibilidad de acceso a terapia adyuvante, si es que tuviéramos disponibilidad de acceso a seguimiento con ultrasonografía cada 4 meses los 2 primeros años y cada 6 meses de los años 3 a 5, sería conveniente dejarlos en observación. Se podría valorar la observación, ¿no? Y lo otro aspecto fundamental es conversar con el paciente donde ellos tomen la decisión de optar por esta observación, ¿no? Ahora, existe un estudio que es bastante interesante donde se utiliza también lo que es la disección complementaria y las características de ulceración del tumor primario para decidir si estos pacientes podrían recibir una disección ganglionar complementaria o recibir tratamiento adyuvante. En este estudio lo que hace es agrupar en 4 grupos fundamentales y les otorga un nivel de riesgo. Si hablamos del grupo 1, eran pacientes que no tienen ulceración, que tengan una carga metastásica menor a 1 milímetro y que eran catalogados como bajo riesgo. Los pacientes de riesgo intermedio, pacientes de los grupos 2 y 3, en el grupo 2 se toma en consideración que tengan ulceración de la lesión, que tengan una carga metastásica mayor de 1 milímetro, igual que el grupo 3, también intermedio, pero en este caso la ulceración ya estaba presente y la carga metastásica era menor a 1 milímetro, mientras que el grupo de alto riesgo eran pacientes que tienen ulceración de la lesión, pero que tengan carga metastásica mayor a 1 milímetro. Vemos que en términos de supervivencia también a 5 años, los pacientes de mejor pronóstico, pues naturalmente eran los pacientes que no tenían ulceración y tenían carga metastásica menor, 1 milímetro. En el presente diagrama podemos ver que la supervivencia a 5 años en los diferentes grupos que mencionamos anteriormente, vemos que el grupo 1, que es el de mejor valoración, que tengan mejores cifras en términos de supervivencia, era considerablemente diferente a los pacientes que estaban en el grupo 4, en los cuales se podía evidenciar ulceración y alta carga metastásica, ¿no? Si queremos hacer un resumen a este nivel de este estudio o ver las recomendaciones de este estudio, podemos evidenciar que en el grupo 1, los que no tenían ulceración y carga metastásica baja, no se debería considerar ni la disección ni el tratamiento adyuvante. Mientras que en el grupo 2, en los cuales estaba la ulceración ausente y tenían mayor carga metastásica, la disección está indicada, pero no la adyuvancia. Mientras que en los pacientes que tienen ulceración presente, que tengan carga metastásica menor,
o baja, no se estaba indicado la disección, pero se podría, son candidatos que podían ir a tratamiento con inmunoterapia o anti-PD1, ¿no? Y en los pacientes que la ulceración está presente y tengan mayor carga metastásica, habría que valorar realizar disección y valorar tratamiento neoadyuvante complementario. En conclusiones, sería bueno tomar en consideración 5 aspectos. En términos de supervivencia, la biopsia de ganglio centinela no mejora la supervivencia tanto en los pacientes que se les realiza resección local de la lesión o biopsia de ganglio centinela. Se debe tener en consideración o tener en cuenta criterios en cada paciente para realizar biopsia de ganglio centinela, como les había mencionado. Hacemos ganglio centinela para una correcta estadificación de los pacientes, para establecer un pronóstico y una correcta decisión de tratamiento adyuvante en cada uno de los pacientes. Realizar linfadenectomía podría beneficiar para el control regional de la enfermedad, como muchas veces pasa. Y se debe tomar en cuenta factores como la ulceración, como lo habíamos mencionado en el último estudio, para individualizar el tratamiento de cada paciente. Bien, doctor Monterroso, ha hecho una revisión importante, bien panorámica de cómo están las cosas en disección ganglionar respecto de melanoma, ¿no? Si yo tuviera que agregar algo, lo que considero es que el melanoma es una enfermedad heterogénea. Tendría que ponerla más o menos como mama. Por ejemplo, para efectos prácticos, casi todos nuestros pacientes vienen ulcerados, vienen con melanoma en la planta del pie, ¿no? Y generalmente ya vienen dañados. Entonces, ¿cómo haríamos en esos casos, ¿no? Eh, eh, lo que queda claro es lo que ha puesto en sus conclusiones al final, que me parece que están bien. O sea, tenemos que individualizar cada caso para definir una disección ganglionar por lo complicado que resulta hacer una disección inguinocrural, una cirugía con una alta probabilidad de complicaciones y que deberíamos manejarlas. Pero yo lo que sí quiero poner a consideración de todos los que están presentes es que si tenemos una lesión, ganglios no palpables o con centinela positivo, no necesariamente uno tiene que ir a una disección ganglionar. Uno puede quedar en observación y hacer una disección ganglionar cuando aparezca el tumor, pero esto siempre y cuando uno pueda seguir al paciente. Si no puedes seguir al paciente, es mejor que ni lo plantees. De frente haces una disección ganglionar si sabes que ese paciente se te va a perder de vista y no va a venir. Entonces, esas son consideraciones que nosotros tenemos que tener, ¿no? Sobre todo porque el paciente se va, viene de provincia, o también porque si tú quisieras ubicarlo para decirle, oye, ven a tu control o ven a lo que sea, tenemos dificultades. Entonces esas son las consideraciones que hay que tener, pues, ¿no? Claramente el ganglio centinela pues sirve de pronóstico, tiene un valor predictivo y tiene un valor pronóstico, eso sí es importante, más no terapéutico, y el valor terapéutico tendremos que evaluarlo en las disecciones, el valor terapéutico en las disecciones y cómo va a ir esto en el futuro, porque si siguen apareciendo medicamentos que tengan efectividad sobre el melanoma, probablemente nuestro cambio va a ser radical, ¿no? Mientras tanto, lo más importante en melanoma es la detección temprana, lesiones que tengan menos de 1 milímetro de penetración y el manejo ganglionar, que hay que hacerlo de manera delicada, ¿no? Yo creo que ese es el comentario que quiero hacer. No sé si alguien más quiere participar. Yo quisiera hacer un pequeño comentario. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho otro atrás. Lo que sí tenemos que considerar es el tipo de paciente que tenemos en la institución, ¿no? Un
pacientes que generalmente vienen con estadios avanzados. Entonces, los trabajos que he presentado son con melanomas relativamente pequeños, menores de 10 milímetros, realmente los menores de milímetros. Pero nuestros pacientes que vienen ya con enfermedad metastásica, obviamente yo creo que en esos pacientes el tratamiento quirúrgico aún tiene un rol importante en parte del tratamiento. Y de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Hola, el otro Velarde. Hay una pregunta en el chat. El- la edad no es un limitante para ningún tipo de cirugía. No es un paciente de 90 años que tiene un melanoma. La edad no es limitante para un tratamiento quirúrgico. Obviamente el paciente tiene que pasar por todos los riesgos y ver que sí se pueda operar, ¿no?